Hermanos, un placer de nuevo saludarlos y quiero que vayamos a un pasaje muy conocido que hay en la palabra de Dios y les voy a invitar a ir ese pasaje. Está en Efesios el capítulo 5, Efesios el capítulo 5, por favor. Tenga la bondad de ir a Efesios el capítulo 5. Efesios el capítulo 5, 1 en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Amados hermanos, un hermoso pasaje de la palabra del Señor. Así que con ese pasaje voy a invitarles a inclinar sus rostros y a orar al Señor para que en este momento Dios esté ayudándonos y guiándonos en esta gran tarea. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor Jesús, por todas las maravillas, por todas las cosas hermosas y buenas que tú nos das y que tú das para tus hijos, Señor. Muchas gracias en esta hora. Queremos que nos guíes, Señor. Queremos que nos ayudes. Queremos que nos enseñes. Queremos, Señor, que tú seas el centro de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Un privilegio de nuevo, dije hace un ratico, yo voy a invitarles a que comentemos, hablemos de nuevo, es lo que hemos recibido pues de nuestro pastor, de nuevo el mismo tema que hace un rato compartimos con el grupo de personas que estaba acá. Así que tenemos allá, debemos cultivar nuestra vida cristiana. Y bueno, parece una palabra como un poco encerrada, voy a invitar al hermano que vaya a la diapositiva 3 de una vez, a la número 3. Debemos cultivar nuestra vida cristiana. Cultivar, pues, es dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. El que hace producir la tierra constantemente a través de riegos y abonos en una cosecha tras otra cosecha. Ustedes lo saben muy bien en los cultivos materiales, cómo se hacen, en qué tiempo se siembran y cómo abundan cuando se cultivan bien, cuando se hacen bien, cuando se hacen con todo el corazón, cuando se hacen con todo el deseo del alma para que funcione, porque lo necesitan para sus hogares, pero lo necesitan también para producir, para su dinero, ¿cierto? Para vender y todo aquello. Entonces, esa es la parte material, esa es la parte material. Pero también tenemos, amados hermanos, la parte espiritual, la siguiente diapositiva. De la misma manera, la número 4, hermano. De la misma manera, la vida cristiana es de gran bendición, de gran ayuda, ¿cierto? Ustedes lo están, si pueden leerlo allá, algunos pueden hacerlo, ¿cierto? La vida cristiana es de gran bendición cuando se cultiva correctamente, cuando se cultiva dirigido, guiado por el Espíritu Santo. Eso es algo muy, muy importante. Nuestro trabajo espiritual, el trabajo espiritual es de todos, de todos. Así que no podemos decir que eso le corresponde solo al pastor de la iglesia o le corresponde al grupo de alabanza cuando anuncia, le corresponde a los líderes o ancianos o como quieran llamarle, ¿cierto? Al presidente de misiones o a los misioneros, ¿cierto?
tenemos pastores misioneros y tenemos pastores de bases y tenemos, ¿cierto? A ellos solamente, nosotros pues les apoyamos con el dinero, nosotros vamos al culto nada más, etcétera, todo eso. No, el trabajo en la obra del Señor es de todos. Así que eso, el que cultiva bien la vida cristiana es algo de bendición para él y es algo de bendición para quienes él lo hace. Así que, amados hermanos, en esta mañana una vez más queremos enfatizarle esa frase, ¿cierto? Una vez más, de la misma manera, la vida cristiana es de gran bendición cuando se cultiva correctamente, cuando se cultiva dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Eso es una gran bendición, una gran ayuda, no solamente para quien lo hace, sino también para quien lo recibe. Siguiente, hermano. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base para cultivar la vida cristiana? Bueno, cuando hacemos esta pregunta, es porque cultivar la vida cristiana no es un trabajo como el de cultivar la tierra. Usted cultiva la tierra y lo único que necesita para poder cultivar es buen alimento, líquido, ¿cierto? Comida y bebida y tener buena salud y todo eso para poder trabajar bien allá en el campo. De lo contrario, se va a desmayar, no tiene fuerzas y todo eso. Pero en este trabajo la cosa es muy diferente. ¿Por qué? Porque usted está luchando contra huestes espirituales de maldad, ¿cierto? Está luchando contra fuerzas que no puede usted con ellos si no se somete al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que la base es estar con Dios, pero la base la tenemos allí. Amar a Dios de manera particular y sobre todas las cosas. Díganlo conmigo. Amar a Dios de manera particular y sobre todas las cosas. ¿Eso lo estamos haciendo? Yo creo que vale la pena que estemos dispuestos a hacer este trabajo de todo corazón. Primero, yendo hacia el Señor. Primero, uniéndonos con el Señor. Primero, haciendo que Dios sea parte de nuestras vidas, de lo que nosotros somos. Tenemos Mateo 22:37 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es un versículo que lo enfatizamos en muchas partes, ¿cierto? Porque eso lo dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y toda tu mente. Dijimos hace un rato que el alma se compone de mente, emociones y voluntad. Así que cobija gran parte de esto, ¿cierto? Mente, emociones y voluntad. Eso es lo que el Señor dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No hay lugar para otras cosas. Hablando de la parte espiritual, no hay lugar para otras cosas. Es una cuestión muy, particular para la persona misma, ¿cierto? Si usted se concentra, se consagra, amar al Señor sobre todas las cosas, como yo dije anterior, de manera particular y sobre todas las cosas, entonces lo está haciendo con su alma, porque el alma es aquella parte que más nos traiciona, aquella parte que más nos lleva a los deseos del mundo, a la parte que más nos... pues el alma tiene esas ventanas de los ojos y de los oídos y todo lo que escuchamos y lo que vemos puede ser un gran problema para nuestro corazón y todo eso. Yo dije hace un rato que si nosotros pensamos como Dios, sentimos como Dios y actuamos como Dios, pero si nosotros pensamos como el mundo, sentimos como el mundo y actuamos como el mundo, así que son dos caminos completamente diferentes. La número 6, hermano. Número 1, ¿cómo es esa base? Número 1, amarlo ante todo y sobre todo al Señor. Amarlo ante todo y sobre todo. Sí, estamos ahí, ¿cierto? Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Así que difícil, ¿cierto? Difícil. Yo decía hace un rato, tremendo saber que amar más a alguien
que a mis hijos, amar más a alguien que a mis padres. Difícil. Pero bueno, Dios dijo, si ustedes aman más a ellos, entonces no es digno de mí. El Salmo 63:1, en pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios es una labor muy importante, amados hermanos y hermanas, muy importante. Pasar tiempo con Dios, dice el salmista en el Salmo 63, versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Así que es interesante ver cómo el salmista pues está tratando de explicar que hay momentos de sequedad en nuestras vidas, hay momentos difíciles en nuestras vidas, hay momentos en los cuales pareciera que estuviésemos abandonados en la soledad, en el desierto, abandonados, no sé en qué lugar, abandonados por nuestra familia o abandonados por nuestra sociedad, abandonados por todo, y el salmista en algún momento estuvo así. Recuerden uno de sus casos. Alguna vez huía de Saúl y andaba con hombres, lógicamente. Se mete en una cueva, se mete a lo profundo de la cueva y cuando se da cuenta Saúl llega con su ejército y se mete en la misma cueva. ¿Qué pensó David? Bueno, aquí se acabó todo, ¿cierto? Aquí llegamos al fin de todo. Pero en ese momento crítico yo creo que David está, no sé, orando a Dios a pesar de todo. Orando a Dios, buscando al Señor. Y Dios le da la oportunidad de que Saúl se queda allá en la puerta de la cueva, en que se duerme, en que él hasta le quita una parte de su manto y todo eso. Y cuando sale, se atreve a salir y decirle, rey, aquí estoy, ¿cierto? Y ver Saúl que la mano de Dios estaba más con David que con él mismo. Así que vale la pena pasar tiempo con Dios. Tercer lugar, obedecer a Cristo por amor. Obedecer a Cristo por amor. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos amamos a Cristo? Y usted dirá, bueno, amén, ¿amamos a Cristo? Sí. ¿Obedecemos? Hace un rato enfatizaba mucho lo de la familia y decía, bueno, uno le dice al otro, mi amor, te amo. Y él le dice, bueno, demuéstremelo, ¿no? Demuéstremelo. Demuéstrelo cómo, no sé, en las acciones que él considera que debe de hacerlo. Pero aquí Dios quiere que nosotros demostremos el amor a Él sirviéndole, actuando, haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Así que hermanos, vale la pena eso tremendamente, que nosotros le obedezcamos, que nosotros le sigamos. Juan capítulo 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos de Cristo no son exactamente los mandamientos de la ley. Los mandamientos de Cristo son más difíciles que los mandamientos de la ley, mucho más difíciles. Pero Cristo dice, si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. En el versículo 15, en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Necesariamente, amados hermanos, hay que amar a Cristo para actuar por Cristo. Hay que amar a Cristo para actuar por Cristo. Para actuar en su obra. Para sacrificarse el tiempo. Hay personas que pueden pasar cada día aquí un domingo, todo el día, esperando cada uno de los servicios, o por amor, por lo que sea, pero generalmente por amor a su obra. Por amor a su obra, pasan acá para dirigir, para organizar, para cantar, para predicar, para todo eso. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros le amemos sobre todas las cosas y le obedezcamos por amor, porque el amor encierra las cosas. Yo decía el miércoles para las damas, creo que era cierto, el miércoles para las damas, el amor está encerrando una serie de requisitos que Dios le dice
al hombre cuando dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de bondad, de todo aquello. Y finalmente entonces dice, sobre todo, vestíos de amor. O sea que hace un círculo alrededor de todos los demás requisitos. Así que el amor es tan importante y él está diciendo, bueno, si ustedes me aman, entonces háganle, demuéstrenlo, ¿cierto? Pero decía hace un rato, también amar a nuestros hermanos, también amarse los unos a los otros. Pero también amar hasta nuestros enemigos, difícil, ¿cierto? Pero la palabra lo dice. También amarlos y demostrarles el amor. Porque muchas veces podemos decir, no, mi vecino es enemigo mío, yo lo amo en el Señor. ¿Le ha demostrado el amor en alguna de sus necesidades? ¿Le ha demostrado el amor en alguna de las cosas que él necesita de su parte? ¿O de pronto si le pasa algo por ahí grave, de pronto siente un fresquito por acá en el pecho porque le pasó tremenda dificultad a su enemigo? No. Es tremendo aquello, pero es muy importante. La siguiente, hermano. Número 2. ¿Cuál es la norma para cultivar la vida cristiana? ¿Qué dijimos primero? ¿Cuál es la base? Amar al Señor sobre todas las cosas. Amar al Señor sobre todas las cosas. Segundo lugar, ¿cuál es la norma para cultivar la vida cristiana? ¿Qué dijimos allá? Renovar permanentemente la mente y el entendimiento. Hace un rato pasé un ratico tratando de aclarar todo esto de renovar la mente, ¿cierto? Porque si usted pasa de una organización a otra, su mente debe ser renovada para saber que ahora está acá, no está acá, ¿cierto? A cualquier persona de empresa o de fuerzas militares o fuerzas armadas o aún los mismos pastores, ¿cierto? A veces yo le decía a mi esposa, salimos de esta y ahora estamos en esta, ahora estamos acá. Aún la misma mente debe estar renovada para estar allá, hablando del trabajo mismo, ¿cierto? Lo de allá, ya no, lo que no hicimos, ahora estamos acá. Así que vale la pena tener eso bien claro en nosotros, ¿cierto? Renovar la mente. Pero cuando tiene que ver con renovar la mente, para Romanos capítulo 12, que es el texto que continúa, ¿cierto? En la siguiente diapositiva, hermano. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es posible que yo llegue a los pies de Jesucristo y esté en el camino del Señor Jesucristo y luego quiera hacer lo que antes hacía? ¿Cierto? Todavía quiera ir a la parranda a mover el esqueleto, ¿qué dicen? Todavía quiera ir a la cantina a tomarme unos tragos. Todavía quiera ir a hacer otras cosas malucas, ser usurero, ser no sé qué, ser mentiroso, ser aquello y lo otro. Todavía, si llego a los pies de Cristo y la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, díganlo, nueva criatura es, dice la 60, ¿no? Nueva creación es. Así que el texto dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así comprobamos la buena voluntad de Dios. Cada día nuestra mente debe ser renovada. Mire cómo lo dice Efesios 4:23, también está por ahí. Efesios 4:23 todavía dice entonces que debemos renovarnos en el espíritu de la mente. Debemos renovarnos en el espíritu de la mente. En primer lugar, no lo tenemos en la diapositiva. La necesidad de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora sí, el número 1 que teníamos en la diapositiva, hermano. La necesidad. Si hablamos el número 1, la necesidad de renovación. ¿Por qué es necesario renovar la mente? Vamos a ver unas citas que nos ayudarán a eso y usted va a estar conmigo en estos versículos. Primero, 2 Corintios 4:4. Sí, él los va a colocar, lógicamente. 2 Corintios 4:4. ¿Por qué es necesario renovar nuestra mente? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué es necesario, hermanos? Porque la mente ha estado, el entendimiento ha estado, ¿cómo? ¿Está mirando el versículo? ¿Cómo ha estado el entendimiento de los incrédulos?
cegado. ¿Por qué es necesario renovar nuestra mente? Porque estábamos ciegos, porque estábamos muertos, porque estábamos esclavos del pecado. Por una cantidad de cosas ahora hay que renovar la mente, saber que yo estoy en Cristo, que soy nueva criatura y que ahora mi mente debe pensar como Dios. Amén, hermanos, como Dios. Efesios 4:17, también lo tenemos por ahí en la diapositiva, ¿cierto? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no seáis, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo estaban? Con el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Confundido? ¿Perdido? ¿Cómo será la palabra? Dígame un sinónimo que valga la pena acá, ¿cierto? Entendimiento entenebrecido, como en oscuro, como en oscuras. No tiene algo claro para poder marchar, para poder caminar, no tiene algo claro. Estaba con el entendimiento sin conocer bien cómo era lo de Dios, realmente cómo era su vida. Aún en lo que hacía malo se sentía bien, ¿cierto? Pensaba que lo malo que hacía era bueno. Era un entendimiento entenebrecido, ¿cierto? Eso es lo que dice el pasaje. Ahora ven la necesidad de la transformación, la necesidad de transformar el entendimiento, de renovar el entendimiento. Como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. ¿Cómo andaban? Siendo vanidosos, teniendo el entendimiento entenebrecido. Tercera cosa, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en ellos, ignorantes de lo de Dios, ignorantes de las bendiciones de Dios, ignorantes de la buena vida en Dios y todo aquello, por la ignorancia que había en ellos. Pero luego termina diciendo, por la dureza de su corazón. ¿Quién hace que nuestro corazón se endurezca? Bueno, puede ser Dios en algunos casos, ¿cierto? Recuerden que a Faraón se lo endureció Dios varias veces. Faraón decía, bueno, Israel, váyase, porque no quiero que más pasen cosas aquí en Egipto. Y cuando iban a salir, el corazón endurecido de Faraón, y venga para acá otra vez, mijito, porque aquí me la van a pagar. Inclusive que el corazón se endureció tanto de Faraón, que fue y se metió en el Mar Rojo detrás de Israel, viendo tremendo milagro de haber hecho un camino dentro del agua, ¿no? Yo por lo menos como Faraón no me meto a no ser que tenga el corazón demasiado endurecido. Así que vale la pena que en algunos casos puede permitirlo Dios, pero en otros casos quien entenebrece, quien endurece, quien hace la ignorancia, quien nos esclaviza se llama Satanás. Los quiero escuchar de vez en cuando. Se llama Satanás, ¿cierto? Ese es el que entenebrece aquello. Pero en segundo lugar, tenemos el medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cuál es el medio? Varias cosas. Número uno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de y usando la palabra de Dios. Disculpen que mi garganta me traiciona. El Espíritu Santo a través de y usando la palabra de Dios. Eso es necesario verlo. El Señor Jesucristo dijo cuando se iba que era necesario que Él se fuera, pero que Él enviaba otro consolador para que estuviera con nosotros para siempre. El cual nos iba a enseñar, el cual nos iba a guiar, el cual nos iba a consolar, el cual nos iba a dar muchas cosas. Pero también lo encontramos en Hebreos capítulo 4 versículo 12 diciendo, Hechos capítulo 1 versículo 8 diciendo que cuando el Espíritu Santo venga, en ese entonces, sobre vosotros, recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros, recibiréis poder. Vale la pena entonces, amados hermanos, saber que el venir de Él, pues no solo guía, no solo enseña, sino también da poder. Usted tiene poder de Dios por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Dicen amén. Tiene poder de Dios. No se rinda, no se asuste. Hay momentos críticos en nuestra vida,
pero sabemos que tenemos el poder de Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso vale la pena saberlo. Pero también usando la palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12 sí ahora nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. ¿Y qué dijimos del alma? Era todo aquello que nos identifica con este mundo, ¿cierto? Hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es algo realmente maravilloso, grande. La palabra de Dios es algo hermoso, muy hermoso. Segundo lugar, la meditación de esa palabra. Es necesario meditar en la palabra del Señor. Es necesario meditar en ella, porque cuando Dios buscó el reemplazo de Moisés, que fue Josué, cuando lo va a designar, no buscar sino designar, porque él venía ya ahí, era la mano derecha de Moisés, era su general preferido, ¿cierto? Pero cuando Dios lo va a designar en vez de Moisés, porque Moisés murió por allá donde nadie sabe, entonces él le dijo, después de decirle que Moisés había muerto y que ahora le tocaba a usted ponerse al frente de este pueblo y llevarlo a la tierra prometida y darle la tierra prometida, entonces él le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué oferta tan bonita, ¿cierto? Eso es lo que queremos que pase en nuestras vidas, ¿o no, hermanos? ¿O no, hermanas? Eso es lo que queremos que pase. Queremos que pase todo esto bueno que ve aquí, ¿cierto? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso queremos que pase. Queremos que nuestro camino prospere. Queremos que nuestras cosas nos salgan bien siempre. Que no esté diciendo, uy, no pude, no fallé, se perdió el negocio, esto, aquello. Lo que queremos es eso. ¿Fácil? Dice Dios, fácil. No, no es tan fácil, ¿cierto? Porque luchamos contra huestes espirituales de maldad. Pero sí es posible en Cristo Jesús. Ya dijimos que si nos sometemos a Él, el mismo diablo huirá de nosotros. Pero Él dice, si no se aparta la ley de su boca, ¿cierto? Si de día y de noche medita en ella, pero luego la guarda y hace conforme a lo que está en ella, ahora sí prospera su camino y todo le sale bien. Una tarea, amados hermanos, una tarea con la Biblia, la que usted tiene en el celular. Yo la tengo en el celular, pero no la tengo acá. Además se me olvidó, digo, no. No, aquí la tenemos con letra grande porque yo soy un viejito ya, yo no veo bien, entonces aquí tengo la letra grande y puedo leerla sin las gafas. Pero vale la pena, donde la tenga, en el celular, donde lo tenga, léala, piénsela, medítela y luego piense, ¿será que puedo cumplirla? ¿Será que puedo hacer esto? Pero luego el Señor le dice, con mi ayuda sí puede. Amén. Con la ayuda de Dios sí puede cumplir la palabra. En Isaías capítulo 55, 10 y 11, la palabra del Señor nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Falla la palabra de Dios? No, hermanos, no falla. Fallamos nosotros, no falla la palabra de Dios. Y último, la obediencia a la palabra de Dios. Bueno, ya dijimos atrás que obedecer sería guardarla y hacer lo que ella dice. Pero bueno, vale la pena tener aquí un pasaje que hace rato leímos bonito del Salmo 119, 9 al 11. Salmo 119, bueno, los versículos que tenemos aquí. Versículo dice, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Su camino, con guardar tu palabra. Primera cosa, primer requisito. Yo digo, condiciones de Dios. ¿Con qué la persona limpia
su camino con guardar la palabra de Dios. Limpiar el camino, dije otra vez, es fácil. No, no es tan fácil, pero sí es posible en las manos de Dios. Limpiar el camino es guardar la palabra de Dios. ¿Es fácil guardar la palabra? No es tan fácil, porque la palabra nos dice cosas que nosotros no queremos hacer, que nuestro corazón y nuestra vida no quiere hacer, desea hacer otras cosas. Es como cuando el médico le dice, cero azúcar, cero sal, cero, ¿qué más? Cero grasa. Y usted dice, entonces, ¿qué voy a comer, doctor? Ahora sí estoy listo para. Entonces, ¿qué voy a comer? Me dice una hermana, una célula que tenemos allá en las Torcolomas. Y ella dijo, no, el doctor me dijo, no, cero grasa, cero azúcar. Y yo le dije, doctor, ¿y entonces qué va a comer? Yo soy pobre, no puedo comprar lo que de pronto usted dice que debo comer. No tengo plata para eso, que los que tienen plata. Yo no tengo plata, ¿qué va a comer? Así que no nos ponemos de acuerdo, mi doctor. Yo voy a comer lo que pueda, le dijo. Todavía está viva, por lo menos. Vale la pena, hermanos. Con guardar su palabra, versículo 9, con todo mi corazón te he buscado, dice David, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo tu corazón te he buscado, no me dejes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros luchamos solos, fácil nos desviamos, ¿cierto? Fácil nos desviamos. Y yo tomaba una ilustración muy sencilla, amados hermanos. Otra vez que hace rato mencioné, una de mis nietas tiene tres años y anda en la cicla. Papá, yo quiero andar en cicla, le saco la cicla y sale en la cicla. Pero mi hija dice, es que mi hija es como usted, comadrero, se la vi hablando con todo mundo. Entonces sale en la cicla y después salgo, ¿dónde está Salomé? La cicla sola, ¿dónde está? Hablando con niñas por allá en las ventanas de las casas. Así que eso pasa, ¿cierto? Como el salmista dice, no me dejes desviarme, porque yo solo fácil me desvío. Así que a nosotros nos toca estar pendientes y cuidando a nuestros hijos, en ese caso, ¿no? No me dejes desviarme. Y bueno, en el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra tarea difícil, amados hermanos. Otra tarea difícil. Guardar los dichos para no pecar contra Dios. La número 9, hermanos, el tercer punto. ¿Cuál es el poder y la guía para cultivar la vida cristiana? Dijimos cuál es la base, cuál es la norma. Ahora, ¿cuál es el poder y la guía para cultivar la vida cristiana? Vale la pena que nosotros tengamos entonces, esto presente en nosotros y podamos llevar a cabo este trabajo muy, muy importante. Dice ahí, andar en y por el Espíritu Santo. Andar en y por el Espíritu Santo. ¿Qué es andar en y por el Espíritu Santo? ¿Qué es andar en el Espíritu Santo? Bueno, yo creo que la tarea de Dios fue decirnos a través de Cristo, yo me voy, pero luego yo les envío el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Bueno, ya dijimos, viene para estar en nosotros y para ayudarnos. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fácilmente, dije anteriormente, es desviarnos. Fácilmente desviarnos. Y desviarnos quiere decir ir a satisfacer los deseos de la carne. Ahora, usted si se pone y se sienta y hace un análisis de eso, de qué es los deseos de la carne, pues seguramente hará un libro completo, ¿cierto? Escribirá una cartilla completa diciendo que los deseos de la carne son esto y esto y esto y esto, ¿cierto? Alguien viene y le da un empujón y usted dice, ¿por qué me empujó, amigo? ¿Cierto? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que quiere? Píntela como quiera. Fácil hacer eso, ¿cierto? Eso es desviarnos del camino donde íbamos. Fácil llenarnos de rabia y hacerle daño a nuestros hijos, o hasta insultarlos, o hasta desearles la muerte a otra persona, hace muriera ese tal por cual. Y el otro le dice, y eso que es evangélico, ¿no?
Así que vale la pena andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. Número 1, es andar en libertad. Arriba. Es andar en libertad y controlados por el Espíritu Santo. Andar en libertad. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Que éramos esclavos. ¿Saben qué es un yugo? Es coger una cuestión acá y a otro cuello, ¿cierto? Bueno, en el caso del ganado, le colocan un yugo, una especie de cosa así, en el pescuezo, le decimos, de una res y de otra. Una vara bastante fuerte. Y ahí les tocó ir apareados. Es un yugo, ¿cierto? Así que dice aquí, no, vamos a leerlo otra vez, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Con quién estábamos enyugados entonces? El texto dice que esclavitud, ¿cierto? Pero ¿quién nos tenía enyugados? ¿O con quién estábamos enyugados? No sé, ahí usted define entonces, usted decide entonces. ¿Me están escuchando bien? Lo último, ¿sí? Segundo, es andar en fe y en buenas obras. Es andar en fe y en buenas obras. Hace ratico enfatizamos un poco esto porque es fácil decir que yo tengo fe, como es fácil decir que yo lo amo, ¿cierto? Es fácil decir que yo te amo, mi amor, o decir que yo soy un hombre de fe. Pero mire lo que dice el apóstol aquí, Santiago 2:4-18, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, lo que necesitan, ¿cierto? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y no puede ser un yugo, ¿cierto? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que si yo tengo fe, tengo que actuar, tengo que obrar, tengo que hacer. Amén, hermanos. Tengo que hacerle con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con la casa, con quien sea, con los vecinos cuando pueda, ¿cierto? Alguno dice, yo vivo aquí hace 20 años y no tengo ningún amigo, para no meterme en problemas. Bueno, si usted no hace nada, no se mete en problemas. Pero Dios dice que usted debe hacer algo, así se meta en problemas. Porque nadie que quiera hacer algo va a ir muy campante por la vida sin tener oposición. Cuarto lugar, es andar dirigidos o guiados por el Espíritu Santo. Eso ya lo mencionamos, ¿cierto? Quinto lugar, bueno, estamos en el versículo. Es andar manifestando el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo debemos andar? Andar en el Espíritu es andar manifestando su fruto. Su fruto. ¿Es usted un ser amoroso? ¿Yo un ser amoroso? Siempre andamos gozosos, tenemos paz, tenemos mucha paciencia, especialmente con los hijos, cuando los hijos son dos, son tres y comienzan a molestar el uno para acá y el otro para allá, y el otro le pide y el otro llora y el otro, ¿cierto? Algunos dicen, paciencia, somos buenos, somos bondadosos, tenemos fe, tenemos mansedumbre. Vale la pena, hermanos, considerar todas estas cosas. Y último, la número 11, hermanos, creo. ¿Cuál es el rol del modelo para cultivar la vida cristiana? Esta mañana no lo mencionamos. ¿Cuál es el rol del modelo para cultivar la vida cristiana? Póngalo allá, lo número 11, hermano. Vale la pena entonces pensar en algo que se sale como del texto bíblico exactamente.
¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Ser imitadores de personas que hayan sido y que sean modelos en esta vida. Aún pueden ser en la Biblia, si es necesario. Aún pueden ser en la Biblia misma, si es necesario. Pero si no, entonces, en la actualidad, usted tiene personas modelos, ¿cierto? Usted tiene personas modelos que considera. Podemos decir, Karina Mendoza, qué niña, qué joven esa, ¿cierto? ¿A cuántos jóvenes supera Karina Mendoza? Una niña modelo, pero la esposa de fulano es modelo también como mamá y como madre, como esposa y como todo. Pero el esposo de fulano también es un hombre modelo íntegro. No lo escuchamos con problemas, no sabemos que dice mentiras, no sabemos que hace fraude, no sabemos ninguna de esas cosas. Así que, ¿cuál es el rol del modelo para cultivar la vida cristiana? Hombre, ¿cómo es que dicen por ahí? El mal dicho, bien mal dicho, el que anda con perros a aullar. Díganlo. Pero el que anda con buenos, a ser bueno aprende, a ser bueno aprende. Dicen amén. El que anda con buenos. Pero a algunos de nosotros nos encanta unirnos con aquellos que son groseros, vulgares, molestosos, patanes y no sé. En todo grupo hay quienes son así, quienes son serios y pilosos, ¿cierto? En todo grupo. Vale la pena entonces tener eso en la cuenta. Bueno, Samuel me hace unas señas allá que si ustedes, como no saben, ellos, ¿hace cuántos años Isaac, Samuel, Dolly, todos nos distinguimos? 30 años. Vimos a Karina prácticamente nacer y estar desde pequeñita a nuestro lado. Fuimos compañeros de trabajo y pues en parte fuimos sus pastores y toda esa cuestión. Por eso molestamos aquí con Isaac y con Samuel. Hermano, vale la pena entonces tenerlo en la cuenta. Ser imitadores de personas modelos, ejemplares, ser transparentes. Si usted busca ese camino, usted será mejor cada día, hermano, amén. Será mejor cada día. Pero si usted como dama va a buscar la peor dama del barrio para ser su amiga, usted va a aprender cosas malas. Si usted como joven va a buscar el peor joven del grupo, usted va a aprender cosas malas. Si usted como hombre va a unirse con los peores hombres del barrio, va a aprender cosas malas. La idea aquí para cultivar la vida cristiana es entonces ser imitadores de personas modelos. Modelos. En la siguiente diapositiva, hermano, tomar una decisión determinante de ser ejemplo, de ser modelo. Mire, cuando estuve en el ejército, rapidito, el tiempo se me va, ¿cierto? Pero no importa, bueno, ya voy a terminar. Cuando estuve en el ejército, tuve un compañero malo, pero no era mi amigo a mi lado, ¿cierto? Era de mi compañía, de mi pelotón o de mi compañía, no me acuerdo. Su nombre fue Pacheco Colmenares, así le decíamos. Además tenía como el apellido mío. Malo. Y nadie podía cambiar su idea. Le hacían disciplinas de toda la noche. Y al otro día amanecía con más ganas de hacer daño. Un día cualquiera hizo un daño y el capitán de mi compañía llegó hasta su pieza y le dijo: Pacheco, lo espero en la cancha. Y nosotros dijimos: ¿qué le va a hacer el capitán Contreras a Pacheco si nadie lo cambia? Decíamos nosotros, mis compañeros más que todo, ese no lo cambia ni el diablo mismo. Lo llevó a la cancha, lo paró como donde está esa jarrón, y el capitán acá. Se pusieron de frente. Duraron 25 minutos de frente uno al otro. Nosotros esperando a ver cómo lo iba a levantar, qué le iba a hacer. 25 minutos y se fueron para el alojamiento caminando así como salieron. De ahí en adelante Pacheco Colmenares fue uno de los mejores soldados del pelotón. Nosotros dijimos: ¿qué pasó? Ni idea. Pero aquí nos fue golpes, patadas, insultos. Además el capitán
jamás lo escuché decir una mala palabra. Pero de ese momento en adelante, Pacheco, en siguientes días y meses, recibió condecoración, recibió felicitaciones. Se engordó porque era un esqueleto, se engordó. Era de lo puro malo, era flaco. Se engordó, hermanos. ¿Qué lo cambió? No sé. Pero siguió el modelo de su capitán, pienso. No sé de quién siguió el modelo, pero Pacheco cambió completamente. Dios le decía a Timoteo a través del apóstol Pablo, 1 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo le voy a dejar ese texto como un desafío para mi vida, para la vida de todos nosotros, ¿cierto? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 1 Timoteo 2:15. Ese es un texto que vale la pena. Pero rápidamente yo voy a mencionar algunos ejemplos que algunos han seguido. Por decir algo, yo creo que en la siguiente diapositiva, hermano, ¿será? No, antes de eso. Eso sería la diapositiva que miramos atrás, la 12, número 12. Tenemos, por ejemplo, Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dios es el ejemplo nuestro, dice, por tanto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice el apóstol Pablo. Abraham fue el padre de la fe. Abraham fue el padre de la fe, hizo realmente muchas cosas. Fue llamado y obedeció y salió del lugar donde estaba a otro lugar sin saber a dónde iba. Esther, en el libro de Esther encontramos a Esther, aparece en la Biblia como una mujer que se caracteriza por su fe, se caracteriza por su valentía, preocupación por su pueblo, prudencia, una cantidad de cosas, por sabiduría, por todo eso se destaca Esther. Pero también otro modelo, Lidia, yo no sé si estamos ahí, así. Ahí los veo un poco en desorden, ¿cierto? Lidia también aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos, como una mujer de oración, una mujer, que el Señor cambió su corazón y que hizo muy cosas buenas. 1 Corintios 11, Pablo se coloca como modelo, el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y aparece Cristo también como el modelo. Así que hay muchos modelos, hermanos, que debemos tener en la cuenta. Ahora sí, hermanos, a la conclusión. Entonces, yo les pido su atención por un momento, padres, hijos, todos los que estamos acá, pero sobre todo padres, que es el Día de los Padres, ¿cierto? Hay que imitar a los buenos padres, Ellos son el camino a seguir. Los buenos creyentes, usted lo está leyendo allá, ¿cierto? Los buenos padres, los buenos creyentes, los buenos trabajadores, los buenos esposos, los buenos ciudadanos, a las buenas madres que mantienen la dirección de sus hijos, a los buenos líderes, pero sobre todo a la deidad de Dios, por su obra creadora, por su obra salvadora. ¿A quién imita usted? ¿A quién imito yo? ¿Quién es su ejemplo realmente? ¿Quién es su ejemplo a seguir? A veces miramos ejemplos que no sirven en nuestra vida, pero sí hay ejemplos que valen la pena. ¿Quién es tu ejemplo? Recuerda, sed imitador de Dios, dice el apóstol Pablo, y de mí. Te voy a invitar a pensar en eso. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo es el ejemplo de nuestra vida para los demás? ¿Y cuál es la persona a la que nosotros consideramos que es el ejemplo nuestro? De pronto hablábamos con mi esposa cuando estábamos en el restaurante en Pamplona. Teníamos un muchacho en la pieza cerquítica de la cocina, se declaró como un revolucionario, era un seguidor de Petro, pero no por el señor Petro, porque pues para mí lo mismo es uno que el otro, ¿cierto? Pero sobre todo era él el revolucionario. Era una persona terriblemente que sus ejemplos eran realmente malo. Siempre estaba siguiendo personas que no parecía que fueran las mejores, ¿cierto? Por lo tanto, él como estudiante era el ejemplo negativo del hospedaje que teníamos, ¿cierto? Consiguió una muchacha y la golpeaba en la pieza, la golpeaba en la calle, la embarazó y la hizo abortar. O sea, uno piensa, ¿qué ejemplo es este para los demás jóvenes que están en la misma casa?
Ahí teníamos, la mayoría eran creyentes y él se declaraba creyente por allá del sur de Bolívar, por allá. Se declaraba creyente, sabía de la Biblia, pero malo. Esos no son nuestros ejemplos. No son los ejemplos los que le hacen daño al resto de la humanidad y los que no dan ejemplo de Cristo como debe ser. Por favor, hermanos, se pueden colocar de pie por un momento y voy a invitar a alguien que me ponga música un poquitico y si puede. Ya desconectó todos y desconectó, no hay problema. Les invito entonces a estar sobre sus pies y padres, mamás, hijos, hermanos, niños, todos tenemos una gran responsabilidad ante el Señor. Yo quiero que ahí donde está, usted piense cuál es el ejemplo que usted realmente está siguiendo. Yo sé que está aquí porque de alguna forma su ejemplo es Jesucristo, porque de alguna forma su ejemplo es Dios, nuestro ejemplo es Dios y debemos seguirlo. Así que les invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. Y si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, es hora de que usted lo haga. Es hora de que usted reciba al Señor y le diga: Señor, yo quiero ser su hijo, yo quiero que usted sea mi ejemplo, pero también sea mi Salvador, que usted sea el único en el cual yo pueda seguir. Y si me voy mañana de esta tierra, me voy con usted, Señor. Así yo quiero que usted lo haga mientras oramos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias por este grupo hermoso que hay en esta hora, Señor. Permite, Dios de los cielos, que podamos amarte sobre todas las cosas, que podamos seguirte sobre todas las cosas, Señor, que podamos humillarnos delante de ti, Padre, que tú has perdonado nuestros pecados y que ahora, Señor, habiéndote recibido como nuestro único y suficiente Salvador, podamos seguir ese camino tuyo hasta el final. Dios bendice a la congregación y a todos nosotros. Permítanos, Señor, que si alguno quiere entregar su corazón al Señor, lo haga en este momento y lo manifieste como Él quiera. Pero, Señor, queremos que tú obres en la vida de los padres para que sean mejores padres cada día. Quiero que tú obres en la vida de los hijos para que sean mejores hijos cada día, Señor. Que obres en la vida de las esposas para que sean mejores esposas cada día, mejores mujeres cada día, mejores niños, Señor, mejores personas, mejores ciudadanos. Padre, en tus manos entregamos este servicio. Gracias, Señor, por esta hora. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, entregamos esta oración, esta reflexión en tus manos. Amén y amén.